Rafael Rangel nace en Betijoque, pequeña ciudad del estado Trujillo, el día 25 de abril de 1877, científico e investigador que se dedicó a los estudios de las enfermedades tropicales. Era hijo de Eusebio Rangel y Teresa Estrada. Fue reconocido por su padre y criado por su madrastra María Trinidad Jiménez de Rangel. Rafael Rangel, como sabemos, nació en Betijoque el 25 de abril de 1877 y murió 32 años después, agobiado, dicen unos, por la ingratitud, por la incomprensión, por las no posibilidades de desarrollar ese caudal tan inmenso que era su memoria para la producción de la ciencia. Sin embargo, en esos 32 años bastaron o bastan para considerar a Rafael Rangel históricamente como el padre de la parasitología en Venezuela. Y los laboratorios lo celebran, y los bioanalistas lo celebran, y lo tienen como su padre moral, como su epónimo, como su ejemplo, como su guía. Es una pedagogía de vida, la historia o la biografía de Rafael Rangel. José Rafael Rangel, hijo de Eusebio Rangel y de María Teresa Estrada. Sus padres fallecen prontamente y en ese caso su mamá fue la que partió primero, luego de nacer. Y su papá asumió responsablemente la atención de ese niño que sería el futuro científico de los venezolanos. El padre de la ciencia venezolana. En aquel nacimiento de Rangel en Betijoque, un vástago de Eusebio y de Teresa vivieron una vida cómoda y difícil. Difícil porque como niño, pues a muy temprana edad, casi dando sus primeros pasos, su querida mamá pues fallece y su padre en su matrimonio produjo un hogar con 3 hijos más, pero Eusebio, un señor de origen africano pero mestizo a la vez, produjo lo que verdaderamente llama la atención, que un moreno quemado o negro, como se le quiera llamar, surgió ante un ambiente sumamente difícil y sobresalió. ¿De quién nace Rafael Rangel? Rafael Rangel nace de Eusebio Rangel. ¿Quién es Eusebio Rangel? Eusebio Rangel es un mestizo, quizás es un producto de una india y un negro, ¿no? Y es un rico, es uno de los terratenientes más ricos de San Carlos, del estado Cojedes, ¿no? ¿Y cómo viene Eusebio Rangel a Betijoque? Bueno, pues mira, viene por consecuencia de la Guerra Federal. La Guerra Federal no se ha estudiado en forma, ¿verdad? No la han estudiado los historiadores en forma. Pero en este caso nosotros podemos decir que la Guerra Federal fue una guerra de pobres contra ricos, ¿verdad? La gente del Partido Liberal que no podía llegar al poder, ¿no? Porque los oligarcas los tenían por debajo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, pues comienzan a levantarse en armas, ¿verdad? Como que son las secuelas. Incluso algunos de ellos decían que Venezuela no había logrado nada con la guerra de independencia, porque habíamos cambiado de unos amos a otros amos. Y Eusebio Rangel viene a Betijoque porque viene a salvar su vida, porque le acabaron sus propiedades, ¿verdad? Le quemaron sus haciendas, le mataron el ganado, pero Eusebio Rangel viene rico a Betijoque. Rafael Rangel es hijo natural de una señora Estrada, con quien no se casó el señor Rangel, y quien perdió la madre al poco tiempo de nacido, a los 3 o 4 años de nacido. Quedó huérfano y lo ayudó a criar una tía de apellido Jiménez. Pero cuando se casa Rafael Rangel, su padre
el matrimonio lo adopta. Y de muy joven se destaca como excelente estudiante en la escuela de un señor Flores y de un señor Guerrero. Dos personajes de la educación betijoqueña muy importantes, creo que ambos nacidos en Maracaibo, de origen zuliano. Estudia aquí en la escuela del bachiller Enrique Flores, que es otro maracaibero, bueno, y que se codea con los hijos de los ricos y con los hijos de los comerciantes. Ejemplo, mi padre fue condiscípulo de Rafael Rangel. Entonces, ¿cómo hace Rangel para ir a Mérida a estudiar? Pues ¿cómo va? Va pobre, no puede ir pobre. Va sencillamente porque es hijo de un hombre poderoso, un hombre que le tiene la mano puesta por la espalda. Y luego cuando él se decepciona en Mérida porque se quiere meter a seminarista, y en Mérida el seminario le pone la puerta en la nariz porque es hijo natural, porque ese es la otra mancha de él, ¿no? Ser hijo natural. Entonces luego se va a Maracaibo, no quiere estar más en Mérida, por el desprecio que le hacen. Luego se va a Maracaibo, termina sus estudios en Maracaibo, luego entra a la universidad. Mira, para entrar a la Universidad Central, los andinos tienen que llevar un padrino, además de ser ricos tienen que llevar un padrino. José Gregorio Hernández, que estudió en el Colegio Chávez en Caracas, tuvo que llevar dos padrinos, que uno de ellos fue este general, el liberal, el que fundó aquí el Partido Liberal, no recuerdo ahorita el nombre, que todavía hay gente ahí en Trujillo de su apellido. Ese fue uno de los padrinos de José Gregorio Hernández para entrar al Colegio Chávez. Posteriormente se fue a Caracas y se inscribió en la Universidad Central de Venezuela para estudiar medicina. Pero tengo entendido que no pasó del primer año, no asumió el segundo año porque se puso a trabajar en el Hospital Vargas, en el laboratorio, donde comenzó a dar demostraciones de sus inclinaciones por las ciencias y de su estudio. Creo que se inscribió en un instituto en Caracas, privado, donde estudió francés y se interesaba mucho por las publicaciones que llegaban a Venezuela en ese idioma, especialmente en asuntos de medicina. El doctor José Gregorio Hernández, que era profesor de la Universidad Central, revela que Rangel no siguió los estudios, pero que muy pronto comenzó a trabajar con él en un laboratorio que fundó en el Hospital Vargas. Creo que es tal vez posiblemente el primer laboratorio que se crea en el país. Que sintió inconvenientes muy personales, como es haberle dado una tuberculosis. Eso le produjo un alto en sus funciones, y el doctor Dominici, que verdaderamente fue su asesor, pero más que su asesor, un gran amigo, le dijo que la mejor manera era regresar a Trujillo para que se recuperara. Y así lo tenemos, pues, que él regresa a Trujillo, pero se fue para la mesa de Oaxaca. Allí se recupera de sus trastornos y regresa a Caracas con más bríos que nunca, de tal manera que comienza a hacer su trabajo y se presenta una serie de problemas, tanto en los llanos, como en Oriente, como en Vargas, que es muy famoso, seguramente muy señalado por los científicos y los escritores. En Vargas es un trabajo extraordinario por la peste bubónica que iba acabando con el departamento Vargas en esa oportunidad. Allí se concretó, dando buenas intenciones de un gran filántropo, pues todo lo hacía de buena voluntad, de buen corazón, y sobre todo para su práctica científica de no cobrar emolumentos de ninguna especie. Eso es un alto honor que se le da a Rafael Rangel por su profesión. Indiscutiblemente que tuvo que hacer una serie de circunstancias, como tratar de erradicar rápidamente el mal, y tuvo que llegar hasta situaciones sumamente difíciles
de tener que destruir o quemar ciertas viviendas de gente muy humilde. Pero eso estaba dentro de lo planteado y con eso y con otros procedimientos acabaron con ese mal. Indiscutiblemente que su trabajo en el laboratorio se ha relacionado con la fiebre amarilla, se ha relacionado con el vómito, con problemas digestivos, con la leishmaniasis y en fin, una serie de situaciones difíciles para el país que Venezuela y el Estado Trujillo y el mundo en general le agradece altamente. Y era tan comedido en su situación que él en sus tiempos libres, que eran muy pocos, sin embargo, llegó a dominar por su propia cuenta idiomas como el francés, el alemán y el inglés. Y hay un señalamiento del doctor José Vicente Escorza, una gloria inclusive para Trujillo, que dice que su trabajo sobre la anquilostomiasis se debió a su estudio, a pesar de que un inglés o norteamericano, Steele, ya anteriormente había hecho un descubrimiento sobre los mismos, y sin embargo sus estudios sobre parasitología y todo eso le sirvieron al país Brasil, sobre todo en Río de Janeiro, para aumentar los conocimientos la gente de Brasil. Indiscutiblemente pues que trasciende la obra de Rafael Rangel, y el mismo doctor José Vicente Escorza dice que hay una lástima en la vida de Rangel, y es que por 50 o 60 años, casi de los últimos 50 o 60 años, fue marginada la historia, la vida y la obra de Rafael Rangel, y eso paralizó muchas cosas. Entre ellas es que cuando se va a investigar sobre Rafael Rangel, son muy pocos los libros, son muy pocos el material que se pueda hacer de él. Sin embargo, pues, gracias a Torrealba, gracias al doctor Escorza y a muchos científicos de este país, pues conocemos mucho de la obra de Rafael Rangel. Razones todavía no bien dilucidadas, sin haber cursado todavía su tercer año, resuelve abandonar en 1898 los estudios de medicina, impulsado por su gran amor al laboratorio y a la investigación. Durante esos estudios había cursado bacteriología en el Instituto Pasteur de Caracas, bajo la dirección de Santos Aníbal Dominici. A comienzos de 1897, Rangel es nombrado asistente del laboratorio de José Gregorio Hernández, quien fuera su segundo maestro y mentor. Allí terminó de finalizarse con las técnicas de microbiología e inició sus investigaciones con un tema relacionado con la fisiología del sistema nervioso. La figura de Rafael Rangel sintetiza lo que es la verdadera vocación del estudiante universitario, porque él dimensionó de tal manera esa situación que inclusive llegó un momento en que se hacía difusa la diferencia entre el estudiante y el hombre de investigación, inclusive del propio docente universitario, porque estando Rafael Rangel en el laboratorio del Hospital Vargas haciendo investigaciones junto a José Gregorio Hernández, junto a Luis Racetti, él, que era el preparador de José Gregorio Hernández, llegó un momento en que él abarcaba las obligaciones como ese ayudante, que casi prácticamente lo dejaban solo en el laboratorio, dadas las grandes virtudes que demostraba como investigador. Inclusive, cuando se le acercaban compañeros de estudio, él fungía prácticamente, no de preparador, era realmente el docente de aquel laboratorio.
Por lo tanto, podemos decir que Rafael Rangel sobredimensionó el papel de estudiante al llegar al extremo mismo de ser cabezas de investigación. Pero la medicina no fue tanto lo que le llamó la atención, le llamó la atención la investigación. Una investigación que se extiende hacia los más altos conocimientos. Una persona de una gran creatividad, una persona que trató en todo momento de hacer exploraciones de distintos tipos. No solamente se concentró a la parte médica, sino que también en la parte de animales y de frutos, porque supieran ustedes que además de esa bacteriología, también tuvo la oportunidad de estudiar lo que se llama el amargor del banano, la pega del banano, como también las enfermedades de los animales. Y luego tenemos que su laboratorio, el cual fue montado en el Hospital Vargas, más o menos por el año 1902, él comienza con todas sus herramientas, a pesar de una época muy difícil, a hacer estudios sobre los principales casos que estaban azotando al país.